Buenas tardes. A continuación daremos a conocer el comportamiento del COVID-19 en nuestro estado de Yucatán. Doctor Isaac. Gracias, secretario. Este es el parte médico del jueves 29 de julio. El día de hoy llegaron 5.850 dosis de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer. En los próximos días se informará sobre el grupo, la población, así como los municipios en los que se aplicarán. Hoy jueves 29 se aplicará la primera dosis de personas de 30 a 39 años en los municipios de Maní, Tetis, Silam González, Zacalum, Xixuluc Pueblo, Cantunil, Chocholá, Tatsiú, Ixil y Guayma. En tanto, en Samajil y Ucú se aplicarán primeras y segundas dosis a personas de 30 a 39 y 50 a 59 años respectivamente. Mañana viernes 30 se iniciará la aplicación de la primera dosis a las personas de 30 a 39 años en el municipio de Chancom, Canzacap, Santa Elena, Río Lagartos, Mayapán, Citás, Chiquinzonot, Telchac Pueblo, Chaxinquín y San Felipe. A partir del 2 de agosto se iniciará una nueva etapa de vacunación en el estado, en la que jóvenes de 18 a 29 años de edad se aplicarán en 27 municipios más y podrán recibir la primera dosis de la farmacéutica Sinovac. Además, el 2 de agosto se vacunará a la población de 40 a 49 años correspondiente a la segunda dosis de la farmacéutica AstraZeneca en los municipios de Canacín y Humán. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger a nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como ya se ha señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 255 pacientes en hospitales públicos. 47.276 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados, que es 54.562. Hoy se detectaron 264 nuevos contagios de coronavirus, 150 en Mérida, 13 en Valladolid, 12 en Progreso, 9 en Junucmá, Ticul y Humán, 8 en Canacín, Motul y Tecash, 5 en Maxcanú, 4 en Izamal y Peto, 3 más en Chemash y Tizimín, 2 en Espita, Quinchil, Teabo y Tixcocop, 1 más en Aquil, Chaxinquín, Tzan, Semul, Jalachó, Oxcuscap, Río Lagartos, Tecó, Tecom, Temozón y Tzucacap. De los 54.562 casos positivos, 471 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 32.919 personas contagiadas de coronavirus, los cuales viven 9.089 en la zona norte, 8.512 en la zona oriente, 3.009 en la zona centro, 4.626 en la zona sur, 7.683 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 17 fallecimientos. Se trata de 11 hombres y 6 mujeres con un rango de edad de 31 a 89 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, inmunosupresión, insuficiencia renal crónica, tabaquismo y obesidad. 5 de ellos residían en Mérida, 2 en Motul, 1 en Acanqué, 1 en Progreso, en Valladolid, Buxots, Tinum, Cenotillo, 1 más en Humán, Samajil, y 2 foráneos, 1 del estado de Hidalgo y 1 del estado de Puebla. En total, son 5.032 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 1.999 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 255 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera del diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Hasta aquí el reporte, secretario. Estos son los indicadores del semáforo estatal de Yucatán este jueves 29 de julio. El porcentaje de ocupación de cuidados intensivos total COVID y no COVID es del 44.4%. Está en color amarillo y en descenso. El porcentaje de ocupación de camas de hospitalización total COVID y no COVID es del 54.3%. Está en color amarillo y en descenso. El incremento en admisiones hospitalarias de la semana con respecto a la anterior está en color verde y en descenso. El ritmo de contagiosidad del coronavirus está en 0.92, está en color verde y estable. La positividad de los casos es de 41.8%, está en color rojo y estable. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color naranja. Muchas gracias.